Bien, vamos a dar inicio entonces a este seminario organizado por tres escuelas de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. En primer lugar, la Escuela de Trabajo Social, dirigida por Edith Jorquera, la Escuela de Derecho, dirigida por Pamela Hermosilla, y la Escuela de Psicología, dirigida por quien le habla, Cristian Ortega. Este espacio, construido entre las tres escuelas, es algo que queríamos hacer hace mucho tiempo respecto a poder juntar a nuestros estudiantes, a todas las personas que les interese temática respecto a ciencias sociales, y encontramos que era pertinente, dado los casos que hemos conocido y el tema a nivel público como ha estado presente durante este año, hablar respecto a la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes. Nosotros tenemos un magíster de intervención con jóvenes y adolescentes donde también abordamos este tema, pero quisimos abordarlo también de una mirada más amplia, utilizando los recursos tecnológicos como Facebook Live, por ejemplo. Aprovecho de saludar a todas las personas que nos siguen a través de este medio. Y en este contexto, entonces, quisimos invitar a dos personas referentes en temáticas de violencia sexual. En primer lugar, al abogado Nelson González, ¿cierto?, quien es juez del segundo tribunal oral en lo penal, ¿cierto?, de Santiago, ¿sí? Y a la psicóloga Ana María Salinas, quien ha trabajado esta temática desde hace mucho tiempo y actualmente dirige el Servicio de Psicología Integral de la Universidad del Desarrollo. Yo aprovecho de darle entonces la bienvenida, espero que sea una instancia nutritiva para ustedes, que puedan preguntar, que podamos conversar libremente respecto a este abordaje, porque obviamente es una situación compleja, difícil, que cuesta incluso escucharla. Entonces les quiero pedir también que frente a todas las consultas o dudas que le hayan surgido, tengan la oportunidad de preguntar. ¿Bien? Eso, los dejo a ustedes entonces. Nelson, Ana María, bienvenido y muchas gracias por estar acá. Parto yo entonces, ¿sí? Buenas tardes a todo el auditorio. Mi intervención intentará darles algún barniz, alguna información algo más que básica respecto de la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, pero desde una perspectiva o mirada jurídico-penal. Esto es desde el abordaje que hace nuestra ley, el legislador, respecto de los delitos sexuales y en particular respecto de los delitos sexuales que afectan a niños, niñas y adolescentes. Y al finalizar mi exposición espero también darles información acerca de la forma en que los tribunales penales abordamos esta problemática. Intervenimos precisamente con el niño, niña, adolescente víctima de delitos sexuales en el tribunal y específicamente bajo qué condiciones, bajo qué estándares, tanto legales como procedimentales. Y finalmente les haré también un breve resumen respecto de lo último, de las últimas legislación que existe sobre la materia y que a todas luces representa un avance en el intento de no victimización secundaria de parte de los menores. Bien, voy a partir siendo lo más general que pueda respecto de información en cuanto al marco jurídico, es decir, lo que la ley sanciona hoy en día como delitos sexuales y cómo específicamente esto se encuadra dentro de las figuras de los niños, niñas y adolescentes. Como consideración general, debemos decir que los delitos sexuales en general han sido delitos que están instaurados en nuestra legislación, específicamente en el Código Penal, desde el siglo XIX, desde la creación del Código Penal. Estamos hablando del año 1870, en esa década. Desde esa década entonces se encuentran plasmados en nuestra legislación delitos sexuales, particularmente delito de violación y delito de abusos deshonestos. Esos son los conceptos que históricamente se manejaron en relación a delitos sexuales. Desde esa fecha, desde esa época, siglo XIX, fines del siglo XIX, hasta yo diría que un siglo después casi, no existió ningún tipo de modificación en el tratamiento que hacía la ley respecto de estos delitos. Existía solamente, básicamente, esta gran familia de delitos constitutivas de violación y abusos deshonestos. No es sino hasta el año 1972 recién en que comienza a distinguirse, en primer lugar, que puede existir un fenómeno de la llamada violación sodomítica, es decir, de
el acceso carnal entre hombres. Hasta ese momento, hasta el año 1972, no se reconocía esa figura como violación y era considerada como un abuso deshonesto. Formaba parte de alguna forma el abuso deshonesto de la regla general o todo lo que caía en aquella descripción que no fuera violación. Ya en el año 1979 comienza a tener incidencia las modificaciones legales en lo que dice relación con víctimas de delitos sexuales, niños, niñas y adolescentes, al reconocerse una distinción entre mayores y menores de 12 años que son víctimas de este delito. Y se hace una distinción, y es, digamos que la primera modificación importante, porque precisamente establece una sanción mayor a aquellos autores de violación de menores de 12 años. Recién entonces en el año 1979 se hace esta distinción, se establecen, se imponen penas mayores que el acceso carnal o que la violación al mayor de edad. Esas son, digamos que hasta el año 1979 y hasta el año 1999, las únicas grandes reformas o grandes cambios que el legislador y que por lo tanto la sociedad tuvo en relación a estos delitos sexuales, y por lo tanto delitos sexuales que afectaban a menores de edad. Eso significaba en la práctica que muchas figuras cayeran dentro de delitos mencionados y descritos de manera general. Y por lo tanto que no existiera un abordaje específico, concreto, y por lo tanto un reconocimiento a la figura del niño, niña, adolescente como víctima de delito sexual, sino solamente con un abordaje de carácter general y muchas veces impreciso. Pues bien, a partir del año 1999 recién ocurre, yo diría que la primera gran reforma en materia de delitos sexuales en nuestro país, toda vez que primero se modifica el concepto de violación. Hasta ese año, hasta el año 1999, el delito de violación era conceptuado como yacer. Ese era el verbo rector, ese podríamos decir que era la acción, yacer con otra persona. Y en particular era básicamente yacer con una mujer. Estaba diseñado este delito como precisamente relación entre victimario y víctima, hombre-mujer, básicamente, a pesar de que ya se reconocía a esa altura la violación sodomítica. Básicamente la figura tenía relación con la relación hombre-mujer no consentida. A partir de esa época, del año 1999, entonces se cambia este término yacer, que era bastante amplio, muy impreciso, por el concepto de acceso carnal. Bien, y este concepto de acceso carnal es mucho más específico. Se comienzan a identificar y a describir precisamente las zonas del cuerpo que pueden ser afectadas en la víctima y a consecuencia de lo cual se produce y se consuma el delito de violación. Por lo tanto, es un gran avance en ese sentido. Y se cambia, a través de la reforma del año 1999, se cambia también el concepto de abusos deshonestos. Ya no se contempla esa figura y comienza a pasar a llamarse abuso sexual, dándole una connotación mucho más específica, más descriptiva, precisamente en la legislación de qué es lo que se entiende por abuso sexual, dando por lo tanto un avance importante en lo que se llama la descripción del tipo legal, es decir, la descripción que hace el legislador del delito concreto, todo lo cual hace avanzar precisamente al derecho penal en su máxima expresión, que es el principio de legalidad. Esto es que las conductas constitutivas de delitos sean específicamente descritas en la legislación con el objeto de darle seguridad a todo el mundo de qué es lo que puede hacerse y por lo tanto qué es lo que está prohibido penalmente. Finalmente, el año 2004 ya se produce una última gran reforma a los delitos sexuales y en este caso sí se incluye la fenomenología de la víctima niño, niña y adolescente. Toda vez que se incluye dentro de las figuras de delitos una serie de conductas que se almacenan o podríamos decir se categorizan dentro de un concepto que vamos a ver más adelante que se llama corrupción de menores, pero dentro de las cuales se incluyen también otras conductas a que pueden estar sometidos los menores, no circunscribiendo solamente a la violación, al abuso sexual, sino que también a la exposición del menor a una serie de otras vivencias o comportamientos que tienen naturaleza sexual y realizadas con el objeto de procurar la excitación sexual de un adulto. Estamos hablando de exposición del menor a actos de naturaleza sexual, a pornografía. Estamos hablando de participación del menor en la elaboración y en la comercialización y producción de material pornográfico infantil. Y por último, estamos hablando también de delitos asociados no solamente a la acumulación de material pornográfico infantil respecto de terceros, personas, adultos, sino que también de instituciones vinculadas al ejercicio de la prostitución
infantil y por lo tanto ha dirigido a las personas que se encargan de controlar precisamente a esos niños que son sometidos a este tipo de prácticas. Esa es, digamos que la última gran reforma. Han existido también otras modificaciones relativas a la prescriptibilidad, es decir, la facultad o el tiempo que tiene una víctima, en este caso menor de edad, para poder denunciar un hecho del que ha sido víctima, un hecho de carácter sexual, estableciendo ahora hace poco tiempo que la edad a partir de la cual comienza a correr la prescripción, es decir, este plazo perentorio para denunciar hasta cuando recién la víctima pueda cumplir 18 años de edad. Y así estamos avanzando en un proyecto que busca incluso considerar estos delitos de naturaleza sexual en niños, niñas y adolescentes imprescriptibles, es decir, que no tengan ningún tipo de plazo para poder denunciar. Así como está hoy día construido el sistema de delitos sexuales respecto de niños, niñas y adolescentes, llegamos a la conclusión de que existen bienes que el legislador, que la ley quiere proteger respecto de estas figuras, de los menores de 18 años. En cuanto a los menores de 14 años, estamos hablando de personas prepúberes, el legislador ha estimado que lo que se busca proteger en este caso es la llamada indemnidad sexual para los menores de 14 años. Esto es el derecho que tiene todo niño en este caso a no ser, como lo dice la palabra, indemne, a mantenerse incólume en su sexualidad, debido precisamente a que no cuenta con los recursos ni físicos ni emocionales para poder ejercer, vivir su sexualidad de manera sana. Por lo tanto, en virtud precisamente de ese bien jurídico que intenta proteger el legislador, es que se construyen los delitos en relación a menores de 14 años. Y también tenemos una situación específica respecto de los adolescentes, mayores de 14 años y menores de 18 años que son víctimas de delitos. Respecto de ellos, la ley, digamos que la sociedad en general, que responde precisamente al mandato de la ley, reconoce que el adolescente tiene derecho a vivir una sexualidad. Pero si bien reconoce ese derecho, establece ciertas limitantes que están condicionadas precisamente por la inmadurez o por no haber llegado al grado de madurez emocional y física suficiente o necesaria que sí tiene un adulto para poder autodeterminarse, para poder vivir su sexualidad con plena libertad. De tal forma que para los adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años, el legislador lo que busca proteger es precisamente sus intereses en cuanto a su desarrollo evolutivo. Y en virtud precisamente de ese bien jurídico es que también establece una serie de otros delitos o figuras penales que son las que vamos a ver a continuación. En resumen, y yendo directamente hacia las figuras que el legislador, que nuestro Código Penal regula y sanciona como delitos sexuales, y en particular de niños, niñas y adolescentes, tenemos la primera figura y la más grave de todas. Grave me refiero en cuanto al comportamiento y en cuanto a la sanción que tiene asociada, que es la violación, que para el lenguaje de los abogados es la llamada violación impropia. Y que es aquel acceso carnal que tiene un sujeto con o en contra de un menor de 14 años, sin distinción para estos efectos de género. Bien, estamos hablando de un acceso carnal aun cuando el menor haya consentido. Con esto hacemos el vínculo entonces con el bien jurídico de la indemnidad sexual. Como el niño menor de 14 años no tiene el desarrollo físico y emocional para poder vivir su sexualidad, da lo mismo en este caso. No es importante para la ley, para el legislador penal, que preste su consentimiento en un acceso carnal, es decir, en una relación sexual entendida como un coito. Para efectos técnicos, ¿qué entendemos por violación? Dado que precisamente históricamente la ley no fue bastante clara, como les decía al principio de la presentación, se hablaba de violación y se hablaba del verbo yacer. Y el verbo yacer tenía relación directamente con una relación sexual de carácter, digamos, convencional, el coito vaginal. Sin embargo, a partir del año 1999, como dije anteriormente, la violación ya es tipificada y descrita de manera técnica, técnica biológica. Se entiende como un acceso carnal. Y si se entiende como acceso carnal, se entiende que el acceso es lo que va de afuera hacia adentro. Y por lo tanto, la única persona que puede cometer el delito, que puede ser victimario del delito de violación, es un hombre. ¿Por qué? Porque el acceso se comete solamente a través del miembro masculino, a través del pene. Y
El receptáculo también se individualiza, se singulariza a través del delito de violación en la descripción que se hace en el año 1999. Tiene que ser un acceso carnal por alguna de estas tres vías descritas en la presentación, por vía vaginal, por vía anal o por vía bucal. Solamente de esta forma, a través del acceso del pene por alguna de estas tres cavidades corporales de la víctima, se consuma el delito de violación. Y como dije, en el caso de los menores de 14 años no necesitamos ningún tipo de consentimiento. Es decir, el consentimiento, del menor es irrelevante para efectos de la consumación de, en este caso, el delito de violación. Asociado precisamente a que este es el delito de comportamiento más grave, precisamente por las consecuencias no solamente físicas, sino que también psicológicas que provoca en una víctima este tipo de comportamiento, la pena asociada a este delito va desde los 5 años y un día de privación de libertad y puede llegar hasta los 15 años, dependiendo obviamente de las circunstancias modificatorias propias del hecho y de la persona que ha sido, en este caso, sentenciada por el delito de violación. Quiero hacer un último alcance respecto de la violación. Hablé de violación impropia porque así se describe la violación respecto del menor de 14 años. Pero estamos dejando con esa descripción un poco en el aire al adolescente, al mayor de 14 y menor de 18. Respecto de esa persona, del adolescente, también obviamente se puede cometer el delito de violación, pero en este caso, dado que el adolescente sí tiene ciertos márgenes de libertad para poder ejercer su sexualidad, requiere, al igual que por un adulto, para que se consume la violación, de ciertas circunstancias que están marcadas, yo creo que ustedes lo pueden ver, lo pueden haber visto muchas veces en las noticias, por circunstancias que anulan el consentimiento, la voluntad de la víctima. Estamos hablando de fuerza, intimidación, estamos hablando de privación de sentido, como por ejemplo cuando a una persona la drogan, carece de sentido y por lo tanto y eso es aprovechado para accederla carnalmente. O bien cuando se aprovechan, por ejemplo, de alguna enfermedad, alguna anomalía, básicamente de enajenación mental. Estamos hablando de cuando alguien se aprovecha de una situación de locura de la víctima y lo accede carnalmente. Ese es el marco del delito más grave, ya estableció nuestra legislación respecto de los niños, niñas y adolescentes. Digo más grave, me equivoco al decir que es más grave, porque es más grave en términos generales. El delito más grave sexual que involucra a un niño, niña y adolescente es la violación con homicidio, es decir, es un delito compuesto. Con ocasión de la violación, además, se comete homicidio. Y ese es el que tiene la pena más alta de nuestra legislación en general, no solamente de los delitos sexuales, es presidio perpetuo calificado. Luego de la violación, pasamos entonces al concepto de abuso sexual, que es una suerte de concepto más general. Suena como una especie de concepto residual de lo que es la violación. Todo lo que no sea violación, pero que, por lo tanto, que no sea acceso carnal, pero que involucre actos de significación o de relevancia sexual respecto de la víctima, en este caso víctima menor de edad, es constitutivo de abuso sexual. Su sanción, si se dan cuenta en la presentación, la sanción que tiene asociada esta conducta es menor que la de la violación. Es considerada por la ley una sanción de carácter menor porque el comportamiento es considerado menos grave que el acceso carnal. Y es, como les dije, la conducta específica está descrita directamente en la ley. Aparece de la forma que señala en la presentación. Cualquier acto de significación sexual y de relevancia mediante contacto corporal con la víctima o que haya afectado los genitales, el ano o la boca, aunque no haya contacto corporal. La descripción lo que hace es ampliar el concepto de zonas del cuerpo que pueden ser afectadas en la víctima al momento de ser abusada sexualmente. Es decir, no se circunscribe solamente a estas zonas que están descritas a propósito de la violación, al ano, a la boca, a la vagina, sino que también puede ser realizada a través de otras partes del cuerpo. Comienza a extenderse en consonancia también con la doctrina, con los estudios que se hacen en países desarrollados. Por lo tanto, la conducta es mucho más amplia. Y tiene por lo tanto el centro de investigación y de acreditación de este delito la connotación, es decir, que efectivamente el victimario haya tocado ciertas partes de la víctima con esa connotación sexual, con esa relevancia sexual, con ese ánimo de procurarse excitación sexual a través de esa conducta. Luego tenemos una figura que es también residual y que es parecida a la violación en cuanto comparte el comportamiento, la forma de que se acredita a través del mismo comportamiento. Esto es un acceso carnal a través de las mismas vías, vaginal, bucal o anal. Pero en este caso estamos hablando ya no del menor de 14 años, estamos hablando solamente del adolescente, ¿ya? Y recordemos que el adolescente, como señalamos anteriormente, tiene
ciertos márgenes de libertad para poder ejercer, vivir su sexualidad. Pero en este caso, el victimario accede carnalmente a esta víctima adolescente utilizando ciertas argucias, ciertos engaños, ciertas maniobras que lo que hacen es que provocan en este adolescente un consentimiento en la relación sexual, en el acceso sexual, pero un consentimiento viciado, porque está viciado en cuanto a que ha sido engañado para obtener precisamente este acceso carnal, o bien se ha aprovechado de una situación de superioridad el victimario, está en una posición de inferioridad, como por ejemplo estar en una posición de dependencia ya sea laboral o incluso familiar, ya estando, por ejemplo, a cargo o teniendo el cuidado de ese adolescente o encontrándose ese adolescente en una situación de desamparo que puede ser de cualquier tipo, económico o también vivencial, social o familiar. Precisamente debido a que aquí sí existe un consentimiento, pero este consentimiento es espurio, está un tanto sucio, este consentimiento está viciado, es que no recibe esta pena, este delito, que se llama estupro, no recibe la misma pena que el delito de violación, tiene penas parecidas al delito de abuso sexual. Bien, ahora, es importante establecer que en el estupro estamos hablando de un acceso carnal motivado o establecido a través de un consentimiento viciado. Es decir, no se está castigando cualquier relación sexual que un adulto mantenga con un adolescente. No se está prohibiendo que un adulto pueda mantener relaciones sexuales con un adolescente, porque eso sí está permitido. Está permitido bajo ciertos cánones o ciertos presupuestos. Y estos son los presupuestos a través de los cuales no puede, entonces, o está prohibido mantener relaciones sexuales, acceso carnal con un adolescente, que es bajo la hipótesis de este engaño o de esta posición de superioridad que involucra, por lo tanto, un consentimiento que no es libre ni espontáneo en el adolescente. Finalmente, el catálogo de delitos sexuales contempla, a partir de la reforma del año 2004, empezó a contemplar una serie de otros comportamientos más específicos y que están asociados básicamente a los comportamientos que hoy día se ven también con mucha frecuencia en cuanto a abusos de menor. Estas son situaciones abusivas respecto del menor, pero que son mucho más específicas que el abuso sexual, que el delito de abuso sexual que vimos en la diapositiva anterior. Estas figuras han sido englobadas generalmente como constitutivas del delito o de los delitos de corrupción de menores. Si bien es un concepto medio arcaico, está un poco pasado de moda, sí nos permite englobar que es una serie de conductas, dentro de las cuales se encuentran precisamente aquellas descritas y reformadas a través de la reforma del año 2004. Estas conductas son, como digo, más específicas respecto del abuso que se está cometiendo respecto del niño, niña, adolescente. La primera de ellas es la llamada exposición del menor a actos de significación sexual. Aquí el menor ya no es de alguna forma tocado, ya no existe un contacto físico directo con el menor para abusarlo, sino que se expone al menor a situaciones de naturaleza sexual. Por ejemplo, exponerlo a ver una relación sexual en vivo o indirecto, o bien exponerlo a ver material pornográfico de la misma naturaleza. Segundo delito, el delito de sodomía. Estamos hablando de delito de sodomía solamente una conducta que está basada solamente respecto o enfocada en el menor de edad víctima de la sodomía. La sodomía es una relación sexual realizada, en este caso un acceso anal o bucal, entre personas del mismo sexo, del sexo masculino. El delito de sodomía entre personas adultas no existe, existió en su momento, ya no existe, es un delito derogado hace mucho tiempo. Sin embargo, subsistió esta conducta respecto del menor de edad. Se castiga entonces al adulto que accede carnalmente a un menor del mismo sexo, es decir, a otro hombre, estamos hablando por lo tanto de un adolescente mayor de 14 y menor de 18 años, aunque ese menor preste consentimiento en esa relación. Bien, es una figura, de hecho, bastante polémica en cuanto a la crítica que se le hace debido precisamente al ejercicio de la sexualidad que pueda hacer un adolescente, independiente del género que tenga o con quien quiera mantener esa sexualidad, con quien quiera ejercer esa sexualidad, pero sigue vigente. Tercera figura, el favorecimiento de la prostitución respecto de menores de edad. Se sanciona en este caso a la figura del proxeneta, del sujeto que actúa como intermediario, como un nexo, ya que recluta a menores de edad, en este caso adolescentes, recluta a adolescentes y sirve como nexos para entregarlos a clientes que buscan los favores sexuales, específicamente de adolescentes. Se sanciona tanto a ese sujeto, al intermediario, al que sirve como nexo, como también, y esa es una figura nueva, al cliente, a quien contrata los servicios sexuales
respecto de un adolescente. Las penas obviamente son mayores respecto del proxeneta, del intermediario, que respecto del cliente, pero igualmente las figuras se encuentran en sanción. Figuras que también son objeto de crítica debido precisamente a este ejercicio de la sexualidad que tiene el adolescente y que debería respetársele, pero con estas figuras se le restringe bastante. Y ya pasamos a dos figuras que son bastante parecidas: la producción de material pornográfico con participación de menores y la posesión y comercialización. En cuanto a la producción, se castiga una figura que es bastante parecida al tráfico de drogas. Se castiga desde que se elabora el material pornográfico en que participen efectivamente menores de edad. Y la participación puede ser no solamente física, sino que incluso puede llegar a la participación utilizando incluso la voz del menor. Es decir, la conducta es bastante específica, pero amplia a la vez en cuanto a las formas en que puede acometerse. Y se castiga toda la cadena de alguna forma de elaboración de este material pornográfico, desde la producción, pasando por la elaboración, siguiendo por la difusión y terminando finalmente incluso en la comercialización de ese material pornográfico. Y por último tenemos además el caso de la posesión y comercialización de material pornográfico. Estamos hablando también ya no del sujeto que participa en la producción de este material, sino que también estamos hablando ya del cliente, del sujeto que recibe, que adquiere o bien que recibe directamente este material y lo almacena en sus dispositivos, teléfonos celulares, computador, tablet, cualquier tipo de dispositivo que sirva precisamente para que estas imágenes puedan verse. Se castiga en este caso el riesgo de que las imágenes de ese menor que ha sido sometido a estas prácticas de naturaleza pornográfica pueda circular en el mundo entero precisamente. Y por eso precisamente es que respecto de este delito existe una serie de tratados de cooperación internacional entre los estados con el objeto precisamente de desbaratar redes y desbaratar bandas que se dedican precisamente a este tipo de delitos, no solamente dentro de la frontera de nuestro país, sino que a nivel mundial. Caso especial de la trata de personas. También existe un delito especial de trata de personas, este tráfico de migrantes, tráfico de personas extranjeras que son internadas en nuestro país de manera ilegal con diversos propósitos. La historia del delito de trata de personas tiene que ver directamente con propósitos sexuales, pero la trata de personas tiene, digamos que, finalidades mucho más amplias. En este caso, en lo que nos concierne a nosotros respecto de los menores, la pena por el delito de trata de personas se agrava, recibe una mayor pena solo por el hecho de que se trate con migrantes, en este caso, que tengan la calidad de menores de edad. ¿Bien? Se agrava esta figura. Ese es el marco, en términos bastante generales, el marco jurídico penal, el marco, digamos, sancionatorio que tiene nuestro país en materia de delitos sexuales respecto de los menores de edad. Ahora bien, establecido este marco de sanción, ¿quién sanciona y cómo sanciona? Corresponde entonces en este caso, al órgano investigador, al Ministerio Público, investigar estos delitos y una vez que se forme el Ministerio Público convicción respecto de la comisión de ese delito, judicializar esta causa y llevar esta causa directamente a tribunales, a los tribunales orales, o penales o tribunales de garantía, quienes van a ser los encargados directamente de decidir sobre esa situación, sobre si ese delito se ha configurado, sobre si el acusado ha participado efectivamente, tiene una participación culpable y por lo tanto si merece una sanción o no. ¿De qué forma el tribunal... ¿Estamos bien en hora todavía, cierto? ¿Sí? Ya, gracias. ¿Cómo se aborda en tribunales este delito que llega respecto del menor? Bueno, digamos que históricamente no hubo, al igual que en materia sustantiva penal, al igual que en el marco de los delitos, tampoco había demasiada expertise y tampoco existía mucho conocimiento y experiencia respecto de cómo debía ser tratado un niño o niña adolescente que era sometido al sistema judicial. Y por lo tanto eso implicaba necesariamente que en cualquier caso que el niño era sometido, por lo tanto a una concurrencia a tribunales, a declaraciones, a careos, era sometido precisamente al fenómeno que Ana María puede explicar con mayor detalle de la victimización secundaria. Es decir, el niño no solamente era víctima del delito en su momento, sino que posteriormente al pasar por el sistema era nuevamente victimizado al tener que recordar una y otra vez los hechos abusivos. Con miras a minimizar, a disminuir en la medida de lo posible este daño que se le provoca al menor que concurra a tribunales, es que se comienza a hacer una mirada respecto de la legislación no solamente nacional, sino también comparada, que permite proteger al niño que accede a tribunales. Y es así como entonces el Estado chileno comienza a darse cuenta que tiene esta obligación de proteger al menor.
protegerlo directamente en estas intervenciones de tribunales. Protección que emana precisamente de tratados internacionales, además de nuestra Constitución. La Convención de Derechos del Niño asegura y garantiza precisamente la protección del niño, no solamente en cuanto a ser oído, sino que también en cuanto a su derecho a ser tratado debidamente en las debidas instituciones del Estado en las que le corresponda participar. Otros tratados internacionales como el Pacto de Brasilia, el Pacto de San José de Costa Rica, nos obligan también a poder darle un trato especial al menor que concurra a tribunales, porque el menor es una persona que se encuentra per se en una situación de vulnerabilidad. No solamente por haber sido víctima de un delito, sino también porque tiene que enfrentarse a este sistema judicial que generalmente no hace muchos miramientos, muchas distinciones, si se trata de víctima o testigo. Entonces, teniendo esta obligación legal, el Estado teniendo esta obligación legal y por lo tanto siendo traspasada a los tribunales, ¿de qué forma se puede concretar esta ayuda o esta protección? Directamente puedo hablar de la experiencia en primer lugar porque me ha tocado directamente en el tribunal en el que yo ejerzo funciones, la institución de la constitución de las llamadas salas especiales para toma de declaración de niños, niñas y adolescentes que son víctimas en general, pero básicamente el gran porcentaje de los casos de niños que llegan a ese lugar, a esa sala especial, vienen a declarar sobre materias de naturaleza sexual. Se trata entonces de una sala especial. ¿Por qué es especial? Porque no se trata de la misma sala de tribunales donde generalmente está presente los tres jueces, el fiscal, el defensor del acusado, el acusado mismo y el público. El juicio es oral y es público, puede acceder cualquier persona. Entonces, imagínense esa situación, imagínense un niño de 5 años que es víctima, aparece como víctima de un delito sexual y que tiene que sentarse en un estrado a vista y paciencia de no solamente 3 adultos con cara muy seria, de los abogados que están presentes, del acusado personalmente, sino y además también a presencia de todo el público. Las opciones de que ese niño resulte con mayor daño son altísimas. Además de, en el caso que también es importante para nosotros, que pueda dar un testimonio que pueda servir, que pueda ser útil precisamente para adoptar una buena decisión, en definitiva. Esta sala especial entonces lo que hace es sacar al niño de esta sala de juicio y sacar a uno de los 3 jueces con el objeto de que solamente ese juez presidente, ese juez sea el entrevistador, sea quien directamente haga las preguntas a este niño en una sala especialmente acondicionada en donde solamente van a estar esas 2 personas, sala que además va a estar o está compuesta por cámaras que están conectadas con la sala directamente donde está el resto de las personas, el resto de los adultos que pueden ver y escuchar lo que está pasando en ese lugar. Favorece en ese caso claramente que el niño no entre con un nivel de estrés a declarar, pueda, por lo tanto, en la medida de lo posible, no revictimizarse, independiente que pueda seguir contando su versión de los hechos, y finalmente contribuye a que el tribunal también pueda obtener una mejor información, que es lo que en definitiva también busca los tribunales, obtener una verdad con el objeto de poder adoptar una mejor decisión. Este proyecto de salas especiales, con esto ya estoy casi terminando, este proyecto de salas especiales comenzó en el año 2012 como un proyecto piloto en el tribunal en el que ejerzo funciones y fue sometido a estudio de parte de todos los actores del sistema y finalmente debido a su buena acogida, en el año 2014 la Corte Suprema lo instauró como una sala de carácter obligatorio para todos los tribunales orales o en que tuvieran participaciones menores de edad, de tal forma que si aparece un menor tiene necesariamente que ser entrevistado en esta sala especial. Este es un buen paso, es un buen primer paso, digamos que una evolución respecto al tratamiento del menor en tribunales, pero no ha sido suficiente, a tal punto que hoy día tenemos vigente, vigente en cuanto ha sido publicada esta ley, pero todavía no está en ejercicio porque es necesario implementarla en todas las regiones de nuestro país, la llamada Ley de Entrevista Videograbada a Niños, Niñas y Adolescentes. Con lo que se busca con la dictación de esta ley, que el niño nuevamente busque evitar que el niño sea revictimizado y que declare 5, 6, 10 veces acerca de lo que le pasó, que es lo que normalmente ocurre hoy día. El niño declara al momento de que devela los hechos que denuncia, luego es entrevistado por un policía, luego es entrevistado por el médico en el servicio médico legal, luego es objeto de alguna pericia por parte de algún psicólogo o psiquiatra y finalmente, ahí puede ser incluso psicólogo o psiquiatra de la defensa incluido, y finalmente tiene que declarar en el tribunal. Con este proyecto, más que proyecto, con esta ley ya promulgada, lo que se busca es evitar
evitar esta cantidad de entrevistas y por lo tanto evitar esta revictimización del niño a través solamente de 2 entrevistas, una de carácter investigativo ante el Ministerio Público y una finalmente ante el tribunal, pero esta vez ya no ante un juez o ante un fiscal, sino que directamente ante un entrevistador, es decir, una persona que ha sido preparada por el Estado para poder realizar una entrevista en términos tales que el menor pueda tener un ambiente propicio, no solamente para prestar su declaración, sino para tener el menor daño posible. En eso estamos hoy día directamente, es un tema que está todavía en ciernes, como dice la diapositiva en su parte final. Una cosa es la expectativa, tenemos muchas expectativas como tribunales y como sistema penal en otorgarle estas condiciones de protección al menor, pero topamos muchas veces con no solamente con fallas infraestructurales, sino que también con voluntades, con falta de voluntades de los mismos actores del sistema. Tengo colegas que miran con un ceño fruncido estas situaciones porque ellos quieren tener acceso directo a la prueba y no están muy dispuestos a transar con esa situación. Hay reticencia de los actores del sistema, a veces de fiscales, defensores, también de la misma policía. Con todo eso hay que lidiar con el objeto precisamente de asegurar, como es nuestra obligación estatal, de brindarle al menor, al niño, niña, adolescente, el marco necesario como para que pueda estar en un ambiente propicio y además pueda, en este caso, prestar su declaración, que también tiene efecto reparatorio. Eso es mi presentación, no quiero quitarle más, tenía algunos videos, pero no quiero quitarle más tiempo a Ana María, lo podemos mostrar al final respecto de lo que se trata precisamente esta sala o esta ley de entrevista videograbada. Les agradezco y no sé si tienen preguntas o las vamos a hacer al final. Al final, perfecto. Ana María. Gracias. Buenas tardes, buenas noches ya. ¿Me escuchan? Sí, ahí sí. Bueno, me corresponde a mí presentar la perspectiva psicológica que se complementa bastante afortunadamente, con la perspectiva jurídica. Nelson ya definió lo que desde, ¿no es cierto?, lo jurídico es considerado un abuso sexual. Desde lo psicológico la definición es bastante similar, pero hace énfasis en aspectos distintos, ¿ya?, que a mí me gustaría enfatizar también, ¿ya? Desde lo psicológico, el abuso sexual infantil, y hablamos infantil considerando también al adolescente, entendiendo que es menor de 18 años, ¿verdad?, se hace referencia a cualquier conducta sexual mantenida por un adulto con un niño o con una niña, pero teniendo en mente y enfatizando que lo que hace que un abuso sea tal es la asimetría que se hace presente en la relación, ¿ya? Y eso es bien importante enfatizarlo porque muchas veces se cree que solo la diferencia de edad lo que garantiza o permite acreditar la presencia de un abuso sexual desde el punto de vista psicológico, pero desde el punto de vista psicológico, cuando a mí me toca, por ejemplo, hacer pericias, principalmente un aspecto sobre el cual indago es la cualidad de la relación, ¿ya?, y la percepción como tal de la víctima y el rol que cree tener en esa relación. Ya, eso es bien importante porque aun cuando haya dado consentimiento, ese consentimiento puede estar viciado si es mayor de 14 años, si se considera vulnerable o jerárquicamente de menor valía en la relación. Y eso puede pasar, por ejemplo, con un adolescente que tenga 16 años respecto de una figura, un profesor, un sacerdote, un líder en la comunidad, una persona referente en la familia, ya que son algunos ejemplos que hacen que exista una asimetría desde el punto de vista psicológico en la relación, ¿ya? Las conductas abusivas desde el punto de vista psicológico, lo mismo que ya dijo, ¿no es cierto?, Nelson, implican contacto genital, bucal o anal, pero también cualquier utilización del niño, entendiendo que desde lo psicológico la visión que tiene el agresor de su víctima es al modo de un objeto que puede instrumentalizar y utilizar para la propia gratificación.
Y eso, ojo, yo sé que el tema es hoy violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, pero esta definición también permite acreditar la figura del abuso sexual o de la violación incluso cuando hay matrimonio. ¿Ya? En el sentido de que puede haber igual una instrumentalización del otro y una mirada del otro como un objeto, aun cuando exista la formalidad del matrimonio, por ejemplo. ¿Ya? Un ejemplo muy claro de eso es cuando hay violencia intrafamiliar, en donde claramente la víctima está en una posición psicológica que no le permite, ¿no es cierto?, comportarse en la relación de igual a igual con la persona que la agrede cotidianamente. ¿Ya? Entonces, esos son aspectos psicológicos que a veces cuesta que nuestros actores del sistema, especialmente abogados, ¿no es cierto?, lo puedan visibilizar porque es difícil de acreditar. Generalmente la única prueba que permite acreditar eso es una pericia psicológica, ya que dé cuenta de la relación y en donde muchas veces la víctima no se visibiliza como tal, es decir, no va al juicio a declarar y tampoco se considera víctima en la relación. Habitualmente además ocurren, ¿no es cierto?, las situaciones de abuso en contexto cerrado o privado. Ya, es decir, es muy poco frecuente que abusos sexuales, tal y como los conocemos en la fenomenología, ocurran en lugares públicos, en presencia de muchos testigos. Ahí generalmente cuando pasan esas cosas uno tiene que valorar si efectivamente está en presencia de este delito o está en presencia de conductas que son inapropiadas desde el punto de vista moral, o si hay algún trastorno psiquiátrico en el agresor que justifique este tipo de conductas tan raras, de acuerdo a la fenomenología del abuso. La población especialmente vulnerable, estamos hablando desde los 6 hasta los 12 años de edad. En Chile, los últimos estudios demuestran que el promedio de edad más temprana de las víctimas que sufren abuso sexual es de 10 años. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de este grupo etario como especialmente vulnerable, donde quedan fuera precisamente los adolescentes, porque son considerados menos vulnerables por la mayor capacidad cognitiva que tienen, por el desarrollo psicológico, ¿no es cierto?, que les permite también contar con mayores herramientas de protección. Y lo que estadísticamente ya es bastante conocido también, lo que han transmitido los medios, generalmente los delitos, este tipo de fenómenos son más frecuentes, ¿no es cierto?, dentro de la familia, donde el agresor además puede ser también conocido de la familia. Es menos frecuente este tipo de delito sexual hacia niños o hacia adolescentes o hacia niñas, ¿no es cierto?, que son cometidos por desconocidos. Son los menos, ya dentro de las estadísticas. ¿Qué pasa con su relevancia? ¿No es cierto?, desde el punto de vista psicológico, así como cuando estamos en pregrado nos enseñan, ¿no es cierto?, muchas veces los psiquiatras en psicopatología cuáles son los trastornos más prevalentes desde el punto de vista psiquiátrico, de los cuales tenemos que saber porque tenemos que detectar. Bueno, las estadísticas demuestran que el abuso sexual estadísticamente es la forma de victimización más frecuente en niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, cualquier profesional del área de la salud que pretenda tener un ejercicio clínico de la profesión y contacto con niños debe saber de abuso sexual, así como sabe de depresión, trastorno de ansiedad, etcétera. ¿Ya? La tasa de prevalencia, forma parte de estudios internacionales, ¿no es cierto?, es de 7,4% en niños y de 19,2% en niños. O sea, si ustedes ven, la prevalencia es mayor que cualquier otra patología psiquiátrica o médica que nosotros estudiamos. ¿Ya? En Chile, ¿qué nos dicen, no es cierto?, los datos de la Fiscalía, que publica sus boletines anualmente y que están accesibles para todos? Que entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de julio del 2017 ingresaron 81.171 denuncias por delitos de abuso sexual, de las cuales casi un 70% tiene como víctima a menores de 14 años y alrededor de un tercio, ¿no es cierto?, afecta a mayores de esa edad y menores de 18 años. O sea, volvemos a que el público mayormente vulnerable son entre los 6 y los 12 años, los que además suelen tener mayor dificultad para participar del proceso penal.
¿Ya? Entonces ahí hay un tema en el que nosotros como psicólogos y, ¿no es cierto?, trabajadores sociales también pueden apoyar. ¿Cuál es la situación en Chile? Primero, ¿no es cierto?, el abuso sexual infantil es uno de los problemas que afecta, uno de los tantos problemas que afecta a la infancia en nuestro país, así como otros problemas, pero no hay que desconocer la alta prevalencia que tiene este fenómeno en niños, niñas y adolescentes. Falta también conocimiento por parte de los operadores relevantes de la comunidad. Si bien, como decía Nelson, hemos avanzado mucho en la temática, falta, cuando me refiero a operadores relevantes de la comunidad, que profesores, que sacerdotes, todos aquellos que tienen un rol de líderes o de referentes en la comunidad, sepan respecto del tema para que puedan estar atentos y prestar apoyo en la medida que sea necesario, sin alertar a la población. Ojalá podamos ver un video que les traje que lo que pretende es prevenir, pero a mi entender, generando demasiada alerta. ¿Ya? Hay falta también de conocimiento acerca del rol de los profesionales de la salud en su abordaje. Nelson les puede decir con mayor propiedad, pero nuestro código en su artículo 175 obliga a todos los profesionales de la salud a denunciar cualquier delito sexual cometido contra menor de 18 años. Sí, no es labor nuestra como profesionales de la salud desarrollar investigación que ya tenía el pololo o si es consentido o no. Nuestra función es informar a la autoridad correspondiente, quien deberá investigar cuál es la cualidad, ¿no es cierto?, de esa situación. Y hay mucho desconocimiento todavía. Cuando me ha tocado hacer capacitaciones en salud, da la impresión de que el abuso sexual es una papa caliente, y perdonen lo coloquial del lenguaje, pero que nadie quiere tomar, y en donde el psicólogo o el trabajador social son los magos del equipo que terminan con esta papa caliente generalmente en su oficina, sin que haya necesariamente protocolos claros respecto de cómo proceder en casos como este. También, ¿no es cierto?, hay falta de formación especializada. Yo creo que es de conocimiento público que en un organismo tan relevante como nuestro país, que ya afortunadamente se supone que ya no existe, como es el CENAME, ¿no es cierto?, existe falta de profesionalización en todos aquellos que deben estar más cercanamente con los niños, niñas y adolescentes, y que yo creo que es el gran desafío que tienen los dos nuevos organismos que se han creado, ¿no es cierto?, tanto el que va a estar preocupado de la reinserción como el que va a estar preocupado de la protección de la infancia. Es decir, si siguen educadores que solamente tienen cuarto medio pasando las 24 horas con los niños, no vamos a resolver el problema, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, también en Chile, yo creo que eso se da a todo nivel, tenemos serias dificultades para llevar a cabo investigaciones que contribuyan a generar conocimiento y que apoyen una intervención basada en la evidencia. Es decir, ¿qué es lo que más funciona? ¿Cuáles son los modelos que son más efectivos? Todo esto obviamente en beneficio de las víctimas. Lamentablemente, día a día tenemos noticias actuales en nuestro país. Todas las noticias que les voy a mostrar son de este año, ¿no es cierto? Esta hace referencia a, yo creo que también es bastante conocido para ustedes, las investigaciones vigentes por abusos sexuales en la iglesia, ¿no es cierto?, que son bastantes. Aquí podemos decir que, ¿no es cierto?, ahí tenemos una estadística por región, llamativo las regiones en las que se da más. De las 266 víctimas, 178 son niños, niñas y adolescentes. O sea, nuevamente el grupo más vulnerable. Conocido también debe haber sido para ustedes el caso de Sofía, ¿no es cierto?, una niña preescolar que fue brutalmente violentada sexualmente y asesinada finalmente. Y también el caso de Ámbar, ¿no es cierto?, en donde finalmente quien debía cuidar y proteger a esta chica por orden de un tribunal de familia terminó por agredirla, y también el caso terminó con su muerte, ¿sí? Entonces, estos son casos que nos activan a todos, pero el tema es qué hacemos para no llegar a esto, ¿sí? Y aquí es donde viene nuestro aporte desde las distintas disciplinas. Hay que pensar que el abuso sexual infantil tiene distintas secuelas, ¿no es cierto?, que dependen y son mediadas por frecuencia, gravedad y duración del evento. Podemos decir que los estudios hoy día señalan con precisión que no todas las víctimas de un delito sexual tienen daño.
¿ya? Eso va a depender de un montón de variables moderadoras como las que están acá, ¿no es cierto? Es decir, si era o no reiterado el delito, si estamos hablando de un evento único, el tipo, ¿no es cierto? La relación que tiene con el agresor, la duración. No es lo mismo haber estado expuesto una vez que años, ¿no es cierto? También hay factores asociados a la fase evolutiva. Vimos cuál era el grupo etario que está en mayor riesgo y la que tiene menor y el que tiene menor posibilidad de protegerse. También factores asociados al medio familiar, y no puedo dejar de mencionar factores asociados al medio cultural. Todo lo anterior, ¿no es cierto?, nos toca ver la casuística y hacer la evaluación diagnóstica de qué es lo que pasa en cada caso, donde el trabajo entre el psicólogo y el trabajador social es muy importante. O sea, un psicólogo solo y un trabajador social solo no tienen mucho que hacer en estos casos. El trabajo es conjunto, el modelo es psicosocial, ¿sí? Tanto de la evaluación como de la intervención. ¿Y por qué menciono el medio cultural? Ojo con la excesiva erotización a la que hoy día están expuestos nuestros niños, niñas y adolescentes, a todo nivel. Me refiero a la publicidad, me refiero a los programas de coaching que hoy día ofrecen, lamentablemente colegas de distintas disciplinas, ofrecen un programa de coaching para asegurar que su hijo de 3 años quede en el colegio que usted lo quiere tener. Y por otro lado, canciones, voy a nombrar un género, no es que yo tenga nada especial en contra de ese género, pero el reggaetón, que a través del lenguaje y el baile, ¿qué es lo que convocan y qué es lo que generan en nuestros niños? Yo no veo hoy día niños de 6, 7 años bailando y cantando como no debieran a su edad estar cantando ni bailando, ¿sí? Entonces eso también son aspectos que tienen que ver con el medio cultural. ¿Qué pasa con la intervención? Yo acá quise hacer una pirámide porque yo creo que lo que ha mostrado resultados, ¿no es cierto?, es un modelo psicosocio-jurídico de abordaje, donde si podemos sumar lo biológico, es decir, lo médico, también es la situación ideal. Debiéramos, ¿no es cierto?, en nuestro país en general, implementar un modelo de prevención y promoción al cual toda la población pueda tener acceso, por eso está la base de la pirámide, donde todo trabajador social, todo psicólogo, todo abogado, médico que trabaje inserto en la comunidad, debiera ser capaz de psicoeducar, hablar de educación sexual con libertad y de manera responsable, y de hablar cuál es la relación con el cuerpo que favorece la salud mental y el desarrollo psicológico y educativo de los niños, niñas y adolescentes. También no olvidar que como profesionales de la salud, trabajadores sociales, médicos y psicólogos, tenemos un rol importante en la detección. Y esto en el ámbito privado y en el ámbito público. La obligación que nos impone la ley no es solo para quienes trabajamos en el servicio público, sino que también para aquellos que estamos en el Vox, ¿no es cierto?, en la consulta privada. Debiera ser una detección responsable y sin alarmar. Es decir, que no altere lo que ya está alterado en los delitos sexuales, que es la confianza básica. O sea, no puedo pretender hacer prevención enseñándole al niño que no puede confiar en nadie y que el abuso está en todos lados, porque eso no es real, ¿sí? También está, ¿no es cierto?, los primeros auxilios psicológicos, es decir, una vez que ya hay detección, cómo intervengo de manera de acoger, informar, ¿no es cierto?, cuidando, aquí esto es muy importante, de no alterar la prueba testimonial. Es decir, todo aquel que reciba un relato de un delito sexual de parte de un niño, niña y un adolescente, si no tiene formación en este tipo de entrevistas, debiera procurar no preguntarle al niño nada sobre el suceso. Porque eso es alterar, para los abogados, ¿no es cierto?, es lo mismo que entrar a un sitio del suceso que está acordonado y pisarlo 100 veces. Lo que ahí pasó no se va a volver a recuperar nunca más si entra ahí personas que son ajenas al suceso mismo. Lo mismo pasa con el testimonio. Muchas veces los delitos sexuales, porque la violación es más grave, pero es más fácil de acreditar porque hay prueba biológica generalmente. Pero en los abusos sexuales no. Generalmente la única prueba es el testimonio de la víctima,
quien, si ha sido sometida a una multiplicidad de entrevistas, podemos decir entonces que el relato original ya no es lo mismo que el relato final que llega al juicio. Ya, entonces, el proyecto de la entrevista única video grabada también, aparte de contribuir a la no victimización secundaria, también contribuye a la indemnidad de la prueba. ¿Ya? Como argumento para aquellos colegas tuyos que no les gusta y quiere una prueba menos intervenida, bueno, acepte el video. También, ¿no es cierto?, podemos como psicólogos y trabajadores sociales acompañar durante el proceso penal, lo cual implica un diálogo directo también con disciplinas como el derecho. Tenemos que saber cuál es el ordenamiento jurídico vigente, no significa que nos aprendamos de memoria todo el listado que nos dio Nelson, pero sí saber qué es lo que es constitutivo de delito en nuestro país y qué es lo que no. ¿Sí? Y poder trabajar en conjunto sobre eso. Poder informar a las personas, porque muchas veces las víctimas y sus familias tienen expectativas muy altas respecto de lo que va a pasar en el proceso penal, pero quieren colaborar poco. Y eso no es posible. ¿Ya? Es decir, es poco probable que una víctima o que un victimario sea altamente sancionado si la víctima nunca declaró, si la familia nunca quiso que fuera a las diligencias a las que fue citada. Eso es sumamente difícil que suceda. Y también donde la reparación psicológica no siempre pasa por la sanción en términos penales. Hay agresores que han sido condenados a 15 años y la víctima nunca logró reparar el daño que tenía, porque el daño también tiene que ver con otras cosas, con la reacción familiar, con la estigmatización, etcétera, ¿ya? Entonces, darle a la parte jurídica el rol que tiene, pero no es lo más importante en la reparación psicológica de una víctima. Y obviamente la intervención reparatoria, que está en la cúspide de la pirámide, que tiene que ver con reparar el trauma, ¿no es cierto? Y está en la cúspide de la pirámide porque no todas las víctimas, muy contrario a lo que uno pudiera pensar, necesitan ese tipo de intervención. Solo algunas, y quienes, específicamente las que tienen daño, y en donde, ¿no es cierto?, tiene que ser una intervención multisistémica, interdisciplinaria, donde sean sujetos de atención no solo la víctima, sino que la familia, los cuidadores y también la comunidad. Con casos como el que yo mostré, como los abusos sexuales al interior de la iglesia, el caso de Ámbar, el caso de Sofi, la comunidad también se daña, porque pierde la confianza y pierde la seguridad en actores en los que inicialmente sí confiaba. ¿Ya? Entonces eso también hay que hacerse cargo como profesionales de la disciplina respecto de lo que va pasando con la comunidad. Y teniendo claro algunas distinciones, una cosa es lo que hace un psicólogo en rol pericial y otra cosa es lo que hace un psicólogo en el rol de una relación de ayuda. Esta presentación yo se las puedo dejar después si quieren con mayor detalle saber un poco más de eso. Y no sé si tenemos tiempo de ver el video. Sí, ya, es súper cortito. Es un video implementado por la UNICEF dentro de una campaña de sensibilización del abuso sexual. Yo creo que la UNICEF hace una labor muy valiosa, pero un poco la idea es que veamos el video y podamos discutir la tensión que se produce en cómo prevenimos sin alterar esto que psicológicamente es tan relevante como la confianza básica. Los niños necesitan confiar en los adultos que los cuidan, ¿sí? Y si no son ellos quienes puedan desempeñar esa función. Sí, hoy día las familias son de distintas cualidades, mamá, papá, dos mamás, dos papás, o un papá solo, o una mamá sola, y que muchas veces se ven sobreexigidos no pueden estar el 100% del tiempo con el niño. Nosotros mismos, para estar acá, estamos sin nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, eso, sin el apoyo de una red que nos ayude a ejercer la coparentalidad, es un poco imposible. Entonces, eso es pensar, es sacarnos un poco las culpas, confiar también nosotros en miembros de nuestra familia nuclear y extensa, con quienes podamos compartir el cuidado. Y con quien podamos sintonizar también en la comunidad educativa. Por eso, más que el colegio seleccione a nuestros niños, somos nosotros quienes tenemos que seleccionar el colegio. ¿Sí?
Si quieren, ahora podemos partir con las preguntas. Hola, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Sí? Que actualmente la ley del abuso sexual prescribe a los 10 años todavía. Entonces, eso, por lo que yo he visto en un estudio que estoy haciendo, demoraliza mucho a las víctimas. Pues a mí me tocó hacer entrevistas y todas me decían, yo sé que no va a pasar nada, que todo el esfuerzo que nosotros estamos haciendo no va a llevar a nada, pero igual lo hago. Entonces, es complejo eso. Es complejo pensar que la justicia no considera ese proceso que hay de la develación, que es tan largo. No sé cómo se aborda eso. ¿Es como un vacío legal? ¿Qué pasa ahí? Desde el punto de vista legal, yo lo que le puedo decir es que la prescripción es en general, en todos los delitos, es una institución que no es muy popular, pero que sí es necesaria. Es necesaria en términos de poder otorgar seguridad jurídica. Hay delitos que simplemente no pueden perseguirse. Es una utopía pensar que por cada delito que se cometa va a existir una sanción asociada. Eso no es así y nunca va a ser así ni en nuestro país ni en países ultra desarrollados. Por lo tanto, la prescripción sí es un mecanismo que aporta para efectos de dar un término a una determinada causa, un determinado investigación o bien sanción de un delito. Dicho eso, en materia de delitos sexuales contra menores de edad, sí yo comparto gran parte de sus apreciaciones y de hecho se está avanzando en esa dirección. Se está avanzando. Existe un proyecto que pasó a comisión de la Cámara de Diputados hace unos meses atrás, no recuerdo específicamente la fecha, pero que tuvo muy buenas sensaciones y además que fue aprobado. Sigue todavía en tramitación, pero se está avanzando hacia una ley de imprescriptibilidad respecto a delitos sexuales para menores de edad. Yo diría que ese es el camino correcto. Hemos avanzado de a poco legalmente en esa situación a través de la incorporación en el año 2004, un poco más allá, 2007 fue, la incorporación de esta prescripción o del comienzo del tiempo de prescripción a partir de los 18 años. Antes eso no existía. El niño que era sometido a un abuso a los 9 años, le comenzaba a correr de inmediato ese plazo de 5 o 10 años, dependiendo de la pena que tenga y del delito del que haya sido víctima. Hoy en día ese plazo se suspende hasta los 18 años, por lo tanto se le da alguna forma, algo más de tiempo a ese menor que en teoría debería tener a los 18 años mayores herramientas como para poder develar y por lo tanto seguir un procedimiento. Sí. Yo, desde la perspectiva psicológica, yo tengo serias aprensiones a diferencia con la imprescriptibilidad, que ya es compleja la palabra, por dos cosas. Uno, porque desde el rol que he tenido como perito, creo que es muy difícil evaluar en una pericia psicológica, por ejemplo, daño asociado a un hecho retrospectivo de tantos años atrás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando uno evalúa, por ejemplo, una víctima y supongamos que pasaron 10 años hasta que develó y hoy día lo cuenta, uno ¿cómo podría decir que todo lo que uno observa es atribuible a ese hecho? Entonces, por lo menos en términos forenses no sería posible determinar y eso nuevamente sería frustrante para la víctima. Y por otro lado, desde el punto de vista reparatorio, creo que es un riesgo que el tratamiento base o uno de sus pilares sea lo que pase desde el punto de vista judicial, porque eso es muy impredecible. ¿Ya? Yo tengo una línea de investigación que tiene que ver con estudiar las decisiones judiciales y por el sistema que existe en nuestro país, que es la libre valoración de la prueba, sujeto a ciertas máximas que tienen que ver con la ciencia, que no haya contradicción, que sea lógico, etcétera.
uno no podría asegurar, o sea, de hecho uno no puede asegurarle a la víctima siempre que pese a que colabore, que pese a que haya ciertos testigos o incluso si hay prueba biológica, uno no le puede asegurar que haya una sanción para la persona que cometió esa agresión. Entonces yo creo que desde el punto de vista psicológico tenemos el desafío de distinguir la dimensión psicológica de la dimensión jurídica. O sea, que un agresor sea absuelto en un juicio oral no quiere decir necesariamente que psicológicamente esa persona no sea el agresor de la víctima que yo estoy tratando. Entonces, por eso me parece a mí que la intervención es compleja. Una de las dimensiones que tiene que abarcar es la judicial, pero siendo bien responsable y claro con la víctima respecto de que es un escenario impredecible y que lo que va a poder esperar de ahí es el reconocimiento y el espacio para decir su verdad, pero que eso no necesariamente se va a traducir en una sanción jurídica para la persona que cometió el delito o que supuestamente cometió el delito. Entonces, y creo que la imprescriptibilidad lo que hace es generar más expectativas de algo que no necesariamente va a cambiar a como es hoy. Entonces, por eso que me preocupa que sea visto como como algo tan, como la esperanza o como algo tan positivo, cuando en realidad lo que yo creo, atendiendo a su pregunta, que lo que va a generar es más frustración en las víctimas. Porque no se va a poder acreditar un delito de tanto tiempo atrás, jurídicamente hablando. Sí. Comparto en parte esa apreciación. A ver, una cosa es poder otorgar esa posibilidad. Yo creo que es con eso tengo mi pensamiento está hacia allá, hacia la imprescriptibilidad. Pero efectivamente, como lo decía la última diapositiva de mi presentación, expectativas versus realidad. Una cosa es tener el marco a través del cual se permita acceder a una denuncia de un hecho ocurrido 30 años atrás, y otra cosa es la posibilidad cierta, práctica, de que se pueda obtener justicia de acuerdo a las expectativas de la víctima. Son cosas distintas. Y lamentablemente, mientras más años pasen, la prueba va a tener menor calidad. Y eso es en definitiva lo que el tribunal sopesa, pondera para efecto de llegar a una decisión. Son dos preguntas que están relacionadas. Hablaban decíamos que la situación de abuso se da en una relación asimétrica. Una relación asimétrica también puede darse en un menor de 14 que es víctima, abusado por un mayor de 14, menor de 18. Sí. ¿Qué pasa en esos casos? Y estoy pensando fundamentalmente, y aquí va la segunda pregunta, ¿qué pasa con el consentimiento de la víctima en las redes de pornografía infantil? Y estoy pensando específicamente en una moda de la que hablan hoy día los adolescentes, que es este paso previo al coqueteo face to face, en el que yo me tomo una foto desnuda y para coquetearle al otro la envío por alguna red social y esa persona la recibe, y a veces esa misma persona es quien la envía y otras veces el teléfono pasa de mano en mano y se sube y finalmente termina en una disolución de la responsabilidad, porque no sabemos quién va corriendo la foto, ¿no es cierto? Pero quien se toma la foto y la envía lo hace con consentimiento. Entonces ahí tengo mi doble inquietud respecto, porque como en el fondo como al protocolo, los pasos a seguir, porque hoy día quienes se están haciendo cargo de resolver o de intervenir en esa situación son los colegios. Sí. Y los colegios lo hacen a través de sanciones a nivel académico. ¿Sí? Es decir, suspendo clases. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando nos vemos enfrentados a una situación como esta? Y cómo... Mira, el tema tiene, aspectos jurídicos y psicológicos, pero en lo que tiene que ver con lo psicológico, claro, por eso yo hacía el hincapié en la relación asimétrica, y efectivamente eso puede pasar entre dos menores de edad. Antiguamente se decía, no, si la diferencia de edad es mucha hay abuso, y si son de la misma edad no hay. No, la verdad es que eso es incorrecto, porque lo que hay que evaluar ahí, puede haber igual asimetría teniendo los dos la misma edad. ¿Ya? ¿Qué pasa con el consentimiento?
Y yo creo que ahí se cruza con aspectos jurídicos. Yo creo que los colegios pueden apoyar en esta campaña que hay que hacer del manejo responsable de redes, pero ahí todos tenemos un rol. Padres, cuidadores, estoy pensando los que hacen control en el consultorio, nosotros como profesionales, porque ¿qué es lo que creo yo? No le podemos pedir a los legisladores o al sistema judicial o al penal que resuelva temas que son más bien educativos y psicosociales, ¿ya? Según entiendo yo, y Nelson me puede corregir, hace poquito que la Corte Suprema sacó una sanción civil para 2 padres de un chico que distribuyó una fotografía de la polola porque él la había amenazado a ella con, los dos siendo mayores de 14 años, él la había amenazado a ella con publicar una foto privada si ella terminaba con él. Ella terminó con él y él publicó la foto en redes. Entonces era una foto que ella se había sacado con consentimiento. Eso en términos penales, ya hasta mi limitado entendimiento puede dar, no tiene una condena porque no hay un almacenamiento, una fotografía, no hay una venta, pero sí hay una distribución y no está sancionada la distribución. Pero se castigó o se sancionó a los padres desde el punto de vista civil a pagar una indemnización a los padres de la víctima por la extensión del mal causado. Entonces, claro, ahí hay un vacío legal porque efectivamente no hay una sanción penal para esa distribución, porque estamos hablando de dos menores además que están en una relación consentida, pero psicológicamente ahí algo pasa. Ahí hay una dinámica de violencia en donde se ocupa una estrategia violenta frente a una ruptura, ¿verdad? El tema es si es el sistema penal el que tiene que hacerse cargo de eso o no. Y yo creo que es tapar el sol con un dedo el pensar que las redes sociales hoy día no se usan. Se usan bastante, son positivas, pueden ser educativas, sí, pero hasta que los chicos cumplen 18 años, tenemos que acompañarlos en la explotación de las redes. Y a los menores de 14 con mayor razón. Entonces creo yo que ahí falta orientación para los padres y orientación para los colegios de cómo abordar esos temas, que en ningún caso puede ser la sanción académica, creo yo. Solo me gustaría acotar respecto de tu consulta. En cuanto a las conductas que importan participación de menores, en este caso adolescentes, en la producción, elaboración o comercialización de material pornográfico, es que entrando directamente ya más en la conducta propia de esos delitos, hay un verbo que está en común a todos esos delitos, que es la utilización. Se habla de utilizar al menor de edad. Por lo tanto, si hablamos de utilización, estamos hablando de, como lo dijo en su momento Ana María, de instrumentalización de ese menor. Por lo tanto, ya no estamos hablando de que el menor está obrando libremente, no está ejerciendo plenamente su libertad, porque en este caso está siendo utilizado, está siendo instrumentalizado y por lo tanto su libertad se encuentra, en este caso, a través de las argucias o de las acciones de este adulto que comete este tipo de delitos, está siendo usado y por lo tanto no está en una situación de horizontalidad como para poder ejercer en este caso su sexualidad de forma libre, como sería, por ejemplo, sacarse una foto y mandarla a través de redes sociales. Entonces, por eso es que se hace la distinción. Utilización es delito. Si el menor está ejerciendo su libertad sexual, no directamente como un delito, como una conducta de naturaleza penal, no se puede. tenemos algunos problemas como para poder encuadrarla precisamente. Porque debido precisamente que el legislador reconoce que el adolescente puede ejercer su sexualidad. No está suficientemente preparado como un adulto, no lo está, pero sí la puede ejercer. Sí. Yo tengo una para cada uno. Para el magistrado consultar, yo trabajo con chicos que consumen droga y he visto mucho yo te doy droga a cambio de sexo. Quiero saber si dentro de los tipos que usted señaló se puede sancionar, además entendiendo que no es un acto que fácilmente se denuncia, porque el chico no va a ir a contar que yo doy sexo por droga, por el temor que me puede pasar a mí con el tema del consumo. Y por otro lado, estamos hablando de traficantes, o sea, otro nivel, digamos, de denuncia que es mucho más gravoso. Y en relación a una consulta para ti,
también tengo chicos que sí han sido abusados, pero verbalizan el no querer trabajar el tema. Entonces, saber si existen otras alternativas o técnicas de trabajo para quien no quiere desde el relato trabajar el abuso. Eso. A ver, tu pregunta es bien compleja porque tiene bastantes aristas. Desde el punto de vista técnico, jurídico, efectivamente hay que distinguir primero si estamos hablando de un menor de 14 o de un adolescente. Si estamos hablando de un menor de 14, el menor de 14 no puede ejercer y vivir su sexualidad porque no está preparado para ello. Por lo tanto, cualquier conducta que tenga relación con el ejercicio inadecuado de su sexualidad, que no está preparado para hacerlo, es constitutiva de delito, dependiendo del marco que vimos. Si existe un acceso carnal, será violación. Si existe alguna otra conducta que tenga connotación sexual y que no sea este acceso carnal, será abuso sexual, o bien alguna de las figuras directamente asociadas a prostitución, o bien a producción de material pornográfico. Eso respecto ahí la respuesta es categórica respecto del menor de 14. Otra cosa son las variables sociales que impidan o que obstaculicen precisamente que ese menor pueda denunciar o que bien tenga la red necesaria para poder denunciar una actuación así. Respecto al adolescente, la situación es un poco más difusa, porque, como lo he venido diciendo, al adolescente el legislador le reconoce ciertos derechos para poder ejercer su sexualidad. Y en vista de eso, incluso figuras como, por ejemplo, puede ser este favorecimiento de la prostitución infantil, en que se castiga tanto al proxeneta, al que hace de intermediario en esta captación de adolescentes, como respecto del cliente, que también es sancionado. Se critica precisamente esa figura en el sentido de que el adolescente, incluso a través de esta retribución, está ejerciendo su sexualidad, está ejerciendo una libertad en el ámbito de la sexualidad y por lo tanto no podría, si bien podría ser moralmente reprobable, socialmente reprobable, desde el punto de vista penal surgen dudas respecto de la legitimidad de esa sanción, precisamente porque el menor está escogiendo eso. Ahora tú me puedes decir, bueno, pero ¿qué libertad tiene un adolescente que es multiadicto? Su libertad está bastante restringida precisamente por sus facultades cognitivas. Tienes toda la razón, pero desde el punto de vista penal al adolescente per se le tiene que reconocer esta libertad y por lo tanto es distinto el tratamiento que se hace respecto del menor de 14. Claro, y también en términos psicológicos o psiquiátricos, el presentar un consumo problemático no constituye una enajenación mental, como para decir que a menos que te he privado de sentido, sí, etcétera. ¿Ya? Bueno, y en relación a la pregunta que tú me hacías, la respuesta es sí. Hay otras alternativas para intervenir, no hablando de lo que pasó necesariamente, pero para eso hay que hacer, como antes de implementar cualquier plan de intervención, hay que evaluar cuál es el ámbito que está dañado en ese niño, niña o adolescente. ¿Por qué? Porque es ahí donde debiera intensificarse la intervención sin necesariamente que el chico o la chica cuente en qué consistió el abuso. Ya uno podría levantar información respecto de la cualidad de sus vínculos y poder hipotetizar ahí, por ejemplo, cuál es el ámbito que requiere mayor intensidad de la intervención, y para eso no tienes para qué exponerlo a que cuente o que relate nuevamente qué es lo que ocurrió. De hecho, las víctimas se quejan mucho de los tratamientos reparatorios que implican nuevamente relatar los hechos, porque sufren cada vez que lo hacen. Entonces, por eso yo decía falta de capacitación, porque los tratamientos más efectivos son aquellos que hacen una buena evaluación diagnóstica, ajustan el plan de tratamiento a las necesidades de la víctima, y no siempre ese plan de tratamiento implica hablar de lo que pasó. Damos por finalizado este coloquio, damos las gracias por haber asistido a Nelson y Ana María. Y gracias por haber asistido a ustedes. ¿Ya? Buenas noches.